Hola, bienvenidos a tu canal. Aquí en esta oportunidad te traemos este nuevo tutorial. Bueno, a los dos rectángulos que dicen 13 por 15 vamos a aplicarle pegante, doble contacto suficiente y vamos a rectificar que nos quede bien en las esquinas o en las puntas. Y vamos a colocarlo sobre un trozo de foamy, dándole una ventaja a lado y lado. Aquí en la parte de abajo, bien a ras, y vamos a recortar aquí a ras de esta parte. Aquí le voy a dejar ventaja al lado, o sea, al ancho a los 13 centímetros, y de alto voy a sacarlo a ras. De esta forma. Aquí voy a recortarle que no me quede más sino con la pestañita de 1 centímetro, centímetro y medio máximo. Y lo mismo a este otro lado. Que me quede así. Por este lado se ve entero. Lo mismo voy a hacer con esta otra de 13. La pestañita la debo dejar para hacia este lado, centímetro y medio acá, centímetro y medio acá. De aquí arriba sí lo vamos a sacar a ras, y esta la voy a forrar completa a ras por todos los 4 lados. Bueno, vamos a imprimir en tamaño carta, y como ya aquí se alcanza a notar, lo que pasa es que por este lado es hoja reciclada. Entonces vamos a tener la primera parte, por ejemplo en esta parte el cuerpo de la mamá Noel o de la señora Claus, y aquí dice parte A y B. Con la otra hoja, que es la otra parte de la guía, vamos a unir acá, y aquí nos va a salir la silueta completa de la parte de la señora Noel. Yo lo mismo hice con la parte del Papá Noel, y esta al unir yo recorto y me queda tal cual así. Entonces, ¿qué voy a hacer? En cartón paja de este voy a pasar mi diseño, cortándolo con un exacto, un bisturí, y le quito esta parte central que en el molde dice retirar esa parte. Entonces lo voy a colocar en cartón cartulina. Yo lo corté 2 veces, lo pinté por esta la carita, y por la otra carita la forré con foamy. Miren. Le retiré la parte de la barriguita, y lo mismo voy a hacer con estas 3 partecitas. Recorté 2 de cartón de 13 centímetros por 15 centímetros, corté dos partecitas, y corté una más grande de 15 por 15 doble. A una de las caras le pegué foamy, aquí a todas 3, y lo mismo voy a hacer por este ladito. A esta la corto a ras acá. Estas dos ya ahorita explico qué es lo que vamos a hacer. Bueno, listo. Ya tenemos aquí cortadas las piecitas. Le dejé una pestañita acá a cada lado, pero pues una no se va a colocar. Entonces voy a colocar esta la base aquí hacia la parte que está el cartón y que pinté, porque el foamy, perdón, aquí está donde está el foamy, está la parte de donde pinté. Aquí es donde vamos a empezar a colocar nuestras piezas, pero antes de eso vamos a fijar esta. Si queremos, vamos a hacerle diseños en los laterales
así como yo hice en este acá, que con un cortador de galletas le hice la muestra de la estrellita o del copito de nieve, y con el bisturí punta de lanza o el exacto empecé a cortar por todo el contorno. Toca tener mucho cuidado y paciencia para hacer este paso. Esto no es necesario, es un plus de decoración por si lo quieres realizar. Vamos a cortar tiritas delgaditas de 6-7 milímetros de acuerdo a lo ancho que me haya quedado aquí mi pieza en esta parte, de aquí a acá. Entonces tomo la medida y en milímetros eso es lo que voy a cortar unas tiritas. Entonces en esta ya las corté y las pegué. Mire, para sellar esta parte, entonces simplemente cojo y pongo así. Ya si después quiero con un cautil o un pirógrafo le doy más diseño y más forma. Vamos a ensamblar la parte de la caja. Entonces la parte que tiene el foamy voy a colocar acá así. Iría así esta parte de la caja. Pero antes de esto vamos a colocar aquí pegante. Y vamos a pegar esta aletica acá. Lo mismo voy a hacer en el otro lado, teniendo en cuenta cuál es la que voy a colocar a cada lado. Esta es la de acá, es esta la que le aplico, y esta la de acá, entonces le aplico el pegante a este ladito. Bueno, ya secó el pegante, entonces ahora voy a doblar bien, dándole el asiento a la pieza. Y con unas tijeras o el bisturí le voy a cortar el excedente de la pieza. Así. Y ya me queda este bordecito perfilado. Entonces ya queda aquí para colocar al otro lado. Lo mismo voy a hacer con el otro que pegué, que apliqué pegante, perdón. Bien. Y con el bisturí le retiramos el excedente. Listo. Con una tijerita perfilamos bien las puntitas que nos haya quedado. Y en esta parte superior vamos a aplicar pegante. Quiero rectificar a ver si la del lado que es. Entonces aquí le hago una marcación a los dos que debo de aplicar pegante, una pequeña muesca, y aplico pegante de doble contacto bien en esta pestañita y en la tirita de 5 o 6 milímetros que saqué. Dejo secar el pegante y tapo esa parte de la pieza. Bueno, aquí a este ya le perfilé este borde, me queda así. Aquí abajo no es necesario porque va a ir sobre una base, o pues si quieres también se puede colocar si es de gusto, como para que quede más pulido. Aquí voy a colocar la tirita, entonces empiezo a colocarla desde acá. Y las siento muy bien para que pegue bien con el borde, con los bordes. Le retiro el excedente y perfilo
lo que me haya quedado un poquito sobrado. Y ya me quedó bien. Y me quedaron todas estas partes perfiladas. Antes de ensamblar en la base, voy a tomar acá así, vamos del borde superior hacia abajo, vamos a bajar 7 centímetros, vamos a hacer una pequeña marca acá, y de este borde hacia adentro vamos a entrar 1 centímetro, y de separación 4 milímetros para que, o 5 para que entre forzadito, que es el ancho o el grosor de esta parte. Vamos a hacer una pequeña cajita ahí. Acá sí se alcanza a notar, sí, del borde superior hacia abajo. Y lo mismo voy a hacer en esta otra parte, acá hacia la orilla. Esta, la parte de la aletica, es la que va pegada a la base del muñeco, y donde voy a hacer la marcación es de aquí en el borde posterior hacia adentro. Entonces de aquí a acá 1 centímetro y 5 milímetros de grueso, 1 centímetro y 5, y del borde hacia abajo 7 centímetros, y hago una pequeña cajita. Bueno, ya le hice la marcación, es esta, ahí se ve, y con el bisturí o el exacto voy a retirarle este bocado para que me quede la pieza así, tal cual, con esta perforación. Entonces ahora voy a coger y retiro el pedacito. Entonces me va a quedar el del costado izquierdo y del costado derecho, o sea, de esta forma, acá y aquí. Y ahora lo mismo voy a hacer, esta marcación en la parte de la tablita de 15 centímetros por 15 centímetros, pero estas la hice en la parte superior. En la tablita va a ser hacia el costado inferior, o sea, donde no le pusimos el refuerzo aquí del foamy. Entonces voy a coger y voy a recortar. Listo, ya tenemos nuestras dos partecitas, esta en la parte superior y esta hacia la parte inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto, o con qué fines que se hace esto. Esto es para que podamos ensamblar de esta forma, y el proyecto, bueno, aquí nos toca bajarle 1 centímetro más porque nos queda aquí volado. Entonces vamos a sacarlo de 8 centímetros, 8 y medio, 8 centímetros. Entonces vamos a agregar 1 centímetro más de profundidad. A las de los costados vamos a bajarle 1 centímetro más, y esta sí la dejamos de 7 centímetros. Entonces a esta también le voy a bajar 1 centímetro. Y
ensamblo. Y así nos queda la cajita para que la podamos desarmar y armar o para guardar para los próximos años. Aquí nos falta fijar esta parte de acá, que ya lo hacemos en el otro video. Listo, ya le colocamos aquí pegante en esta parte de la pestaña y en esta parte de la pestaña. Les explicaba que el fin de esto es poder desarmar y que nos quede más fácil para guardar para los próximos años. Aquí en esta pestaña aplicamos pegante y aquí en esta, entonces así, y lo mismo vamos a hacer en esta parte de acá donde colocamos el foamy. Entonces vamos a ensamblar. Esta es para hacia abajo, o sea, la abertura me debe quedar hacia arriba. Entonces aquí tengo la marcación para que me quede derecho. Para que yo poder guardar mi proyecto. Aquí voy a hacer lo mismo. Este excedente que se me ve por este lado lo vamos a cortar, ya sea con el exacto o con una tijerita pequeña. Le retiramos todo esto y ya nos queda esta parte así, para empezar a ensamblar nuestro muñequito por este lado. Bueno, esta es la caja, nos queda así, ya totalmente ensamblada. Se puede colocar o se puede dejar así, sin fondo, pero si lo vamos a dejar sin fondo, sí recomiendo colocarle aquí la tirita para tapar esto. Si no, vamos a colocar un pedazo de cartón donde vamos a tomar la medida por la parte interna, marcando así la parte interna para saber de qué medida sale este rectángulo. A mí me salió de 12,5 por 11,5. Esta medida voy a cortar un cartón más grandecito, este me puede servir, y 2 de caja de cartón o un cartón gruesito. Por eso recomiendo caja de cartón que tenga esta medida de 12,5 por 11,5, 2 piezas para colocar aquí centrar, y que al colocar mi caja acá me entre un poquito a presión y le puedo hacer una basecita redonda para que suba, y aquí en el momento de colocar mi luz interna, como aquí va a llevar otro paso, entonces no se note muy directamente qué clase de luz estoy utilizando para iluminar mi farolito. Entonces, si no quieren evitarse o quieres evitarte todo este proceso, puedes mandar a hacer la figura en MDF junto con el cajón ya ensamblado de una K, y solamente queda para empezar a montar aquí el muñequito. O puedes hacerlo así, pero en vez de colocar cartón aquí en la caja, vas a coger foamy 5 milímetros. Si no lo tienes, entonces vas a coger 2 láminas de 2 milímetros de esta, y la van a pegar entre sí y me va a quedar de este gruesor. Esta es sencilla, esto fue lo que hice. Mira, aquí está, aquí se alcanza a ver, mire, acá, que son 2 láminas pegaditas, pero al cortar me queda acá y me queda un pedazo mucho más resistente. Con el cautil o el pirograbador puedo hacerle figuras y traspasar, porque es solo foamy, entonces me traspasa al otro lado fácilmente. Bueno, aquí yo ya tengo todas mis piezas sobrepuestas. Voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las piezas. Levanté un poquito el celular para que se viera mejor. Entonces está la parte de los zapatos, que pues aquí vamos a hacerle
tiene una pequeña división y vamos con sombreado a hacerle la separación de los zapaticos para que se vean que son las dos piernas. Ay, se me cayó las piezas. Bueno, aquí viene esta pieza que yo la saqué como en este peluchito. Esto es un cariñosito. Esta pieza, las partes de los bordes de las mangas, que son estos, y la parte de la borla, el borla no, sino el ribete del gorro, va a ir en cartón. Y pues la pieza, que en mi caso yo lo saqué en este ovejero, pero si lo quieren sacar en peluche, en foamy toalla, también lo puede hacer. Estas son las únicas piezas que llevan el cartón, las dos de los bordes de las manguitas, el borde inferior de la chaqueta y la parte de la visera o del borde del gorrito del Papá Noel. Aquí me falta, está sin pegar porque me falta explicar cómo se pega. Se saca una pieza exacta en cartón y la pieza en tela un poquitico más grande si lo vas a hacer en peluche o tela. Si es con el mismo foamy, no hay necesidad de que lo cortes en cartón, sino así como estamos cortando estas piezas. Todas las piezas van a ir sencillas. Estas son la parte del pantalón, que son las que van aquí abajo. También van a llevar sombra. Esta es la parte del bigote. Este sí yo lo saqué doble y agregué en la parte interna un poquito de relleno. Le hice con bordeador un diseño para darle pues otra textura y pues darle más forma y movimiento. Y aquí a la barba viene solamente este molde. Esta pieza la puedes sacar doble, o como yo hice, que le hice la figura de la barba, pero fui entrando de a 1 centímetro. Fui entrando de acá, pero de esta parte no. Entonces para sacar un diseño nuevo de una barba que me va a quedar así, de esta forma. Entonces estas son las barbas. Esta es la parte de una manga y esta la otra manguita que van aquí situadas. Bueno, en el momento que vayamos a ensamblar vas a entender mejor la parte de la chaqueta y la otra parte de la chaqueta. Todas estas piezas van sencillas. Que va a ir doble para unir borde a borde. La cara, que va a tener 2 piezas que se cortan espejo, que ya sabes que es una pieza así, y la otra le doy vuelta al molde y hago la marcación. Lo corto en tijera o corte biselado, que es el que me da este bordecito como hacia adentro, que es acostando la tijera en esta posición para conseguir este borde. La voy a tomar, o sea, doble. ¿Qué voy a hacer? Voy a untar pegante doble contacto por toda la parte curva. La uno las 2 partes, aplico relleno. Bueno, antes de esto voy a pintar mis ojitos. Yo en este caso los voy a pintar. Si tienes ojitos 3D o vas a utilizar otra clase de ojito, vas a pintar antes de colocar. Si son ojitos 3D, te recomiendo rellenar muy bien, aplicar un poquito de calor con un secador, una pistola de calor o la misma plancha. Coloca los 2 ojitos 3D y hace presión. Entonces eso va a crear un hundimiento en la facción de la cara. Y luego ahí sí terminas de maquillar. Entonces esta va doble. Otra pieza que va a ir doble son los guantes. Son estos. Entonces hay una para un lado, que este es el de este lado. Perdón, este es el de acá. Y este es el del lado contrario. ¿Y qué hice? Yo a la parte que se va a ver le apliqué escarcha de color negro, pues para darle un plus de decoración a mi pieza. No es necesario. Y el gorro, que también lo corté 2 veces, corte biselado para unir, rellenar y terminar de dejar y que me quede abullonadito. Entonces, ya teniendo todas estas partes, te voy a pasar a explicar que aquí se me pasó o tuve un pequeño error. Si tú te das cuenta, al abrir mi pieza me queda de esta forma. ¿Qué debo hacer? ¿Te acuerdas cómo
forramos esta parte del foamy que venía con la pestaña completa y le dimos una terminación para que no se viera el cartón. Eso mismo lo vamos a hacer en la otra pieza para que este filo del cartón no pegarlo a la base, porque nos va a quedar así de esta forma. Si yo lo abro, como me toca abrirlo, entonces aquí o se va a despegar o va a quedar difícil para manipular. Pero pues este error lo tuve yo, entonces por eso lo aclaro, para que no vayas o corrijas en el momento de ensamblar el farol. Entonces vas a llevar la pestañita cubriendo la parte del cartón y luego ahí sí fijas y colocas la pestaña por este lado y fijarla acá para que esta tapa quede libremente y sea fácil de manipular y se pueda abrir así muy bien. Espero me haya hecho entender. Bueno, antes de empezar a pegar nuestras piezas, vamos a poner acá la parte de la barriguita, lo que nos va a cubrir y no nos va a mostrar directamente qué clase de iluminación vamos a tener aquí en la parte interna. Entonces, este proceso se hace con un retal o con un pedazo de acetato, sacando el molde de la barriguita y dándole una ventaja por todos los lados, más o menos de 1,5 centímetros de toda la partecita del molde. Hay varias alternativas. En el mercado hay una pintura que se llama vidrio opaco, que viene en spray y se va a aplicar encima del acetato. ¿Qué va a hacer esto? Darme un efecto opalizado como en los vidrios, pero en este momento yo no la conseguí, o sea, y cuando la conseguí la venden elevado. Entonces, ¿qué hicimos para reemplazar o darle un efecto similar a este paso? Cortamos la parte del acetato y para eso vamos a utilizar nuestro pergamino. Yo aquí le hice una sombrita con unas esferas navideñas. Esto ya acá depende de tu gusto. Si quieres hacerle un sombreado como destellos así hacia el fondo, lo puedes hacer difuminando en otro pedazo de pergamino color rojo, y coges una motica humedecida con barsol y tomas de la muestra del lápiz y luego empiezas a esparcir de esta forma en el pergamino. Le va a dar un efecto pues rosado o rojizo. Aquí yo ya pegué el pedacito de pergamino a la lámina que voy a empezar a trabajar. Esta es de una careta, entonces por eso está en una forma ovoide, por eso, o levantadita. Me gustó y por eso la voy a pegar así. Entonces lo voy a pegar con pegante UHU, pegante instantáneo, el que más se te facilite. Entonces vamos a pegar aquí en los costados y lo vamos a dejar secar muy bien para luego ahí sí empezar sobre esto a montar cada una de las piezas. Bueno, vamos a empezar a montar las piezas. Yo ya tengo acá, yo ya monté la pieza de los zapatos. Aquí le hice flotado una sombra en blanco para hacer la separación de los zapaticos. Aquí está el sombrero ya termoformado y relleno. Tiene relleno por dentro, aquí la unión, y voy a colocar aquí en la parte superior, lo voy a pegar con silicona caliente. Entonces vamos a colocar más o menos a 1 centímetro por todo el contorno del gorro. Y hacerle presión. Y vamos a empezar a montar de abajo hacia arriba. Estas son las partes del pantalón. Entonces esta que va con la parte recta va a ir aquí sobrepuesta y esta aquí así. Pero esta parte, estas piecitas las vamos a termoformar.
Entonces vamos a llevar a nuestra fuente de calor, que ya está bastante alto, en mi caso es la plancha, y cuando él empieza a subir así, vamos a colocarlo encima de la mesa y con los dedos vamos a ayudarle a sostener de los extremos hasta cuando se infle, para que nos quede así embombadita y ya nos quede la pieza. Lo mismo vamos a hacer con esta. Y vamos a empezar a pegar. Bueno, aquí ya voy a empezar a pegar la pieza. Tengo acá. Entonces ya apliqué pegante doble contacto. Secó un poco. Y vamos aquí a montar un poco sobre el acetato que colocamos. Se me pasó decir, esto ya está totalmente seco. Entonces ya empezamos ahí encima a montar cada una de nuestras piezas. Lo mismo voy a hacer. Antes de esto vamos con pintura o con un Sharpie, bueno, no sé, o pintura acrílica, a darle una pequeña sombra en esta parte. Bueno, tomamos un pincel angular, pintura negra, vamos con agüita a humedecer el pincel. En una servilleta vamos a retirar el exceso. Tomamos carga en la punta del pincel de pintura, paleteamos, que es hacer este movimiento, y voy a empezar a hacerle la sombra a mi pieza. Si me excedí en la pintura, simplemente cojo, enjuago mi pincel, descargo mi exceso de agua y vuelvo a pasar sin cargar mi pincel de pintura. Retiro con una servilleta y vuelvo y hago la misma pasada. Ya me queda más tenue el trazo que hice. Entonces vamos a darle un poquito o esperar que seque y para montar la otra pieza. Bueno, ya apliqué, ya secó, entonces ahora voy a aplicar, ya apliqué pegante doble contacto por todo el contorno y voy a empezar a montar mi pieza encima de la otra, respetando el volumen que le he creado con la plancha. Coloco y levanto la pieza. ¿Con qué fin? De que me quede lo que, como he aplicado abundante pegante, entonces me quede la marca también de dónde va en la otra pieza. Como es pegante doble contacto, necesita que tenga buena cantidad de pegamento, más que todo aquí encima del acetato, y en ambas superficies bien aplicado el pegamento o el pegante de doble contacto. Dejamos secar y montamos. Bueno, ya está seco el pegante, entonces voy a montar la otra partecita del pantalón. Acá, respetando el volumen, siento bien. Y aquí esta parte lo prefiero hacer con el pegante doble contacto para que me pegue bien en la parte del acetato. Con el pegante instantáneo también me puede servir, entonces pues ahí ya dependiendo de cuál tenga en la mano, entonces vamos a usar.
Con la silicona caliente no la recomiendo porque en esta parte me va a achicharrar el acetato, entonces corro el riesgo de que esta parte se me dañe. Entonces, con la pintura negra nuevamente, mi pincel angular, humedezco, descargo, tomo carga, paleteo y vuelvo a hacer la sombra aquí, pero esta vez en el contorno del pantalón. Y en la parte inferior de la bota. Así. Ahora exactamente lo mismo, termoformé las partes de la chaqueta, que va a ser esta que me dé aquí, acá, tapando aquí encima un poquito la unión del acetato. Entonces voy a aplicar acá. Si quiere lo retiro para que despegue, o si no lo dejo que se levante así un poquito para que se seque un poquito el pegante y después sentar bien. Y lo mismo hago con esta piecita de aquí del otro costado. Bueno, aquí ya pegué las mangas, ya le hice sombra. Voy a colocar la parte aquí inferior de la chaqueta, entonces me voy a ayudar con la silicona caliente. Aquí dejo orear un poquito y aquí apliqué en la parte central para que esta pieza no me vaya a dañar la pieza del acetato. Organizo bien y siento mi pieza y espero unos minutos a que mi silicona pegue. Después con un cepillito vamos a limpiarle todo esto que se ha ensuciado. A mí se me ensució de escarcha. Entonces vamos a sacudirlo. Entonces ya me quedó la parte baja de la chaqueta. Entonces ahora vamos a montar nuestro guante, lo vamos a colocar aquí hacia la parte interna. Por eso tenía que pegar primero esta pieza para poder montar encima mi guante y tapar toda esta parte. Entonces voy a hacerlo también con silicona caliente. Aplico en la parte interna, sitúo y hago presión. Voy retirando los hilitos que me queden de la silicona. Ya me quedó.
aquí voy a colocar la parte de peluche de la manga. Aquí voy a colocar de una vez la otra parte del guante. De no aplicar tanta silicona, porque por este lado va a quedar un poquito salido. Lo mismo aquí en la parte del peluche, aquí me quedó salido. Entonces con las tijeras le retiro un poco. Entonces voy a colocar aquí la parte del peluche y la otra parte aquí de este lado, aquí, así. A este ladito el peluche lo voy a colocar en este lado sin llegar al borde de derecho, en mi caso. Entonces voy a situarlo aquí bien. Voy a colocar, hacer presión, así de esta forma. Sostenemos un momentico. Y en la parte posterior voy a aplicarle aquí en el puro bordecito. Entonces lo voy a hacer acá. Para colocarlo así. Entonces ya me quedaron los dos guantecitos, la parte del peluchito de la manga, la parte de abajo, el contorno del abrigo, y vamos a empezar a montar lo que es la parte de la carita y la barba. La carita ya la tengo así, entonces vamos a montar superficialmente. Antes de esto voy a terminar de colocar acá, de pegar esta pieza. Aquí en esta parte vamos a hacer unos pequeños piquetes hasta donde nos permita el cartón, para que nos dé bien la forma de aquí de la curva. Aquí esta punta no la vamos a pegar. Y antes de pegar esta punta vamos a empezar a pegar en todo el contorno. Aquí al llegar acá a la esquina vamos a aplicar en el parte del peluche y vamos a pellizcar la tela acá así. Nos va a quedar esa puntica así levantada. Ya después con las tijeras le recortamos y nos queda aquí perfecto para pegar. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Bueno, ahora vamos a colocar sobrepuesta la barba y la carita para marcar la posición donde nos debe ir la cara. Aquí yo ya marqué, ahí se nota, y voy a fijar mi pieza acá. Entonces
lo mismo que hicimos con el gorro, colocamos 1 centímetro hacia adentro, una buena carga de silicona, situamos y oprimimos y mantenemos ahí. Aquí en los bordes del costado lo bajamos bien. Y nos va a quedar así. Aquí esta parte se la ha pintado de un color rosado para cuando coloquemos la barba y el bigote, esta parte quede escondida y me simule la parte de la boquita. Entonces así va. Entonces, como yo había mencionado, la barba viene así. Si quieres puedes coger o marcar 2 veces y que sea una sola, o como en mi caso lo que hice fue ir entrando medio centímetro e ir sacando pieza para sobreponer una encima de la otra. Entonces esto lo voy a hacer con pegante de doble contacto. Entonces voy a colocar acá en este bordecito y voy colocando cada una de mis piezas, haciendo que este borde me coincida perfectamente. Antes de esto puedo colocar en la plancha para poder embombar y que suba un poquito. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, ya me apliqué calor en cada capita, la coloqué una encima de la otra y me quedó este espacio. Apliqué pegante de doble contacto y lo mismo por este lado, y lo mismo hice aquí en el contorno de la carita. Entonces aquí vamos a empezar a montar. Entonces vamos a colocar de esta forma y hacemos presión para que nos dé contra la carita. Y aquí con silicona vamos a fijar como para que no se levante tanto. Nuestro amigo y oyente Eugenio, ya se me había olvidado el nombre. Y así. Y luego ahí sí vamos a montar la parte del borde del sombrerito. Entonces vamos a aplicar silicona caliente por toda la parte superior primero. Y hago presión. Y luego levanto aquí un poquito y aplico en el borde inferior.
Entonces ya tenemos prácticamente toda la base y todo el cuerpo del Papá Noel armado. Aparte, con una bolita de icopor de las más chiquitinas, de las más pequeñitas, yo cogí, termoformé la nariz, le puse una bandita elástica y me quedó así. Entonces, con el bisturí voy a retirar el exceso cortando un poquito hacia adentro. Para que me dé una parte plana y yo poderla colocar aquí después. Entonces aquí voy a colocar mi bigote y ahí me queda el espacio que me da la simulación de la boca. Entonces, una vez coloqué mi bigote y lo fije, entonces así en la parte superior colocamos la nariz así en esta posición. Pero antes de fijar esto, vamos a colocar los lentes. Aquí. Voy a colocar un puntico de silicona. Las gafitas es la de su preferencia. Entonces voy a colocarla ahí. Voy a esperar que se seque. Y luego ahí sí monto el bigote y la naricita. Bueno, ya fijé el bigote, las gafitas y la nariz. Me va a quedar así de esta forma. Aplicamos un poquito de rubor aquí en la parte superior de la nariz, en la parte del entrecejo y la parte de las mejillitas para remarcarle bien que está el color de su piel. Aquí hice una borlita con un círculo de tela que viene ahí en los moldes, del mismo peluchito, de lo mismo que utilicé para hacer estas partes, y lo cerré, agregué relleno siliconado y surcí y cerré muy bien. Voy a colocar aquí un punto no tan grande de silicona. Y aquí en la parte finalizada del gorrito vamos a abrazar y a hacer presión. Sostenemos ahí un momentico mientras que se seca. Y mientras tanto, aquí pues les explico, se va a sombrear aquí en esta parte, como para darle un poco más de profundidad. Lo mismo en esta parte de las mangas y aquí en la parte inferior de la parte del pantalón. Y ya nos queda nuestro proyecto totalmente terminado. Le colocamos aquí unas hojitas de muérdago y unas cerezas y ya nos queda nuestro farol así. Ensamblamos la parte de atrás y ya tenemos listo.